Hola, ¿qué tal amigo? Nuevamente nos encontramos para seguir compartiendo este espacio de reflexión, hablando de ese Dios que es real y como dijimos en más de una oportunidad, tan real que caminó entre nosotros. Hoy quiero hablar con vosotros acerca de un personaje extraordinario. Lo encontramos ya en el capítulo 2 del Evangelio de Juan, aparece nuevamente en el capítulo 3 y en los tres evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, también es mencionado. Me refiero a un primo de Jesús, a un pariente de Jesús. Se llamaba Juan el Bautista. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3 y en el versículo 30, encontramos que Juan el Bautista dice: es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. De eso quiero hablar contigo en esta mañana. Quiero reflexionar contigo acerca de estas palabras de Juan. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe, que yo disminuya, que yo me achique. Me sorprenden mucho estas palabras. Pensemos por un momento quién era Juan el Bautista. En primer lugar, a diferencia de Jesús, era de la tribu de Leví. Jesús no era de la tribu de Leví, era de la tribu de Judá. Por lo tanto, Juan tenía una determinada ascendencia, porque los levitas eran una tribu especial que había sido apartada para el servicio del santuario terrenal del tabernáculo. Pero además era hijo de un sacerdote, o sea que era descendiente de Aarón, era de la familia sacerdotal, lo cual muestra que él podría haber heredado el sacerdocio. Así que era de la tribu de Leví, era de la casta sacerdotal, tenía el futuro asegurado como sacerdote, pero hay algo todavía más extraordinario en Juan el Bautista. Juan el Bautista es llamado al ministerio profético directamente por Dios luego de 400 años de silencio profético en la historia del pueblo de Israel. Durante 400 años no hubo profeta en Israel hasta que Dios llama a Juan el Bautista y él sale a predicar el arrepentimiento y hace un llamado al pueblo de Israel para que se reavive, para que se convierta, para que se arrepienta. Y hace algo que es sorprendente. Sorprendente no porque era extraño en la religiosidad judía, pero sorprendente porque lo hace entre los mismos hebreos, entre los mismos israelitas, entre los miembros del pueblo de Dios. Como ya hemos dicho en alguna otra ocasión, cuando un converso, un no judío o un gentil se convertía al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y aceptaba el judaísmo, tenía que pasar por un baño de purificación, muy semejante al bautismo por inmersión. Ese baño de purificación le permitía ya ser parte del Cajal Yahweh, de la congregación de Yahvé, de la congregación de Jehová, del pueblo de Dios. Este baño de purificación es el mismo baño del cual le está hablando Jesús a Nicodemo, capítulo 3 del Evangelio de Juan, cuando le dice: tienes que nacer del agua y del espíritu, algo que no gustó a Nicodemo, porque Jesús le estaba poniendo a él en el mismo plano de un pagano, de un gentil. Ahora Juan aparece y comienza su ministerio y hace que las personas se bauticen, pasen por el agua, y lo hace en el río Jordán, y lo hace en un lugar que también era muy significativo en la historia del pueblo de Israel, porque era el lugar por donde el pueblo de Israel pasó finalmente de Transjordania a lo que sería la tierra de Israel, la tierra prometida. Así que eso recordaba el paso del Éxodo. Lo que Juan estaba haciendo es pedirle al pueblo de Israel que nuevamente cruzara el Jordán, entrara de nuevo al pacto que Dios había hecho con su pueblo cuando lo asentó en la tierra de Israel, e invitaba a todos a ese bautismo de arrepentimiento. En ese contexto aparece Jesús y Jesús se bautiza, aunque evidentemente Jesús no tenía de qué arrepentirse porque era impecable. Y Juan el Bautista fue un personaje realmente popular en sus días, no solo popular entre el pueblo, porque dice que muchos venían para ser bautizados por Juan, incluso sacerdotes, incluso militares, pero el mismo rey admiraba a Juan, a pesar de que él lo condenaba porque tenía la mujer de su hermano, pero él se sentía impactado por las palabras y las enseñanzas de Juan.
Juan era tan popular que algunos pensaban que él era el Mesías y tuvo una cantidad inmensa de seguidores, personas que lo seguían impactados porque creían que probablemente él era el Mesías de Israel. Juan tuvo en sus manos todas las cartas, por así decirlo, para transformarse en el personaje más importante de la historia religiosa, social y política de sus días. Pero Juan tenía muy claro cuál era su misión aquí en la tierra. Y él lo expresa tomando las palabras del libro del profeta Isaías. Juan dice que su misión era preparar el camino del Señor. Juan rechaza el poder político, Juan rechaza el poder religioso, Juan rechaza el poder y el éxito social para poder cumplir la misión que Dios le había encomendado, a saber, preparar al pueblo para la venida del verdadero Mesías. Y cuando ese Mesías aparece y muchos seguidores de Juan van atrás de Jesús y Juan empieza a bautizar haciendo discípulos por medio del bautismo y la fama de Jesús aumenta y los discípulos de Jesús aumentan y la popularidad de Jesús aumenta, Juan se pone tremendamente celoso. No, la Biblia no nos dice eso. Muy por el contrario, nos dice que el mismo Juan dijo, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. En otras palabras, Juan estaba diciendo, ha llegado el tiempo de que Él se manifieste, de que Él crezca. Como mucho yo me esconderé atrás de Él para que no se me vea. No era la intención de Juan ganar la fama, ganar el poder, ganar la gloria. Lo que él anhelaba era preparar el camino para aquel que tenía que ser verdaderamente grande. Querido amigo y amiga que me escuchas, hermano o hermana que me escuchas, ¿sabes que a lo largo de la historia de este mundo, si los seres humanos hubiéramos aprendido la lección de la humildad de Juan, cuán diferente hubiera sido el mundo? Cuántas luchas, cuántas guerras, cuánto derramamiento de sangre innecesario ha habido en este mundo por personas que no quieren renunciar de ninguna manera al poder religioso, al poder político, al prestigio social. Aún quieren ponerse por encima de otros, al punto que cuando ven a alguien que de alguna manera puede opacar su fama, puede opacar su poder, puede hacer cuestionable el poder y la capacidad que ellos tienen, están dispuestos a quitarse de encima a ese supuesto adversario, aún quitándole la vida. La historia de nuestro mundo está plagada de relatos de estadistas, de políticos, reyes, emperadores y gobernantes que a lo largo de los siglos no les ha temblado el pulso para asesinar aún a familiares de ellos cuando veían que esos familiares le hacían algún tipo de sombra y su poder político, su poder social, su estatus se veía en peligro. Lamentablemente, el ser humano tiene un corazón egoísta, un corazón centrado en él mismo. Qué diferente a Juan, que no mostró ningún tipo de celos frente a la grandeza cada vez en aumento de Jesús. Pero desde el punto de vista religioso, entre nosotros y en nuestras comunidades, muchas veces se ha dado esto. Muchas personas anhelan el poder en las comunidades religiosas. Anhelan lo que Jesús llama los primeros asientos en las comunidades religiosas. Luchan por ser reconocidos, luchan por tener autoridad. Muchos se sienten mal cuando otros incluso hacen las cosas mejores que ellos. Envidian, tienen celos, se sienten incómodos, se sienten molestos, tratan de desprestigiar a otros. Saben, esto no es ajeno a las comunidades cristianas. En todas las comunidades cristianas las luchas de poder han existido.
Han existido los celos al ver que otro puede ser mejor que yo, celos entre pastores, entre ancianos, entre diáconos, entre dirigentes, personas que quieren ser los protagonistas, tener el poder religioso, tener el prestigio, tener la preeminencia. Sin embargo, el gran ejemplo que nos deja Juan es que hay que dejar que el que se manifieste, que el que crezca es Jesús. Hace muchos años atrás, cuando yo era un joven pastor que se estaba iniciando en el ministerio, recuerdo un sermón que predicó un ministro llamado Israel Leighton. La parte del sermón que más me impactó fue la oración que él hizo, porque fue la primera vez en mi vida que yo escuchaba algo en una oración, algo que me impactaba de esa manera. Cuando él oraba, dijo: «Oh Dios, haz que yo sea un clavo, simplemente un clavo, donde pueda ser colgado un retrato de Jesús». Amigo o amiga que me escuchas, yo te invito hoy a ti a ser ese clavo. Yo también quiero ser ese clavo. No quiero para ti ni para mí el poder, la fama o la gloria que nos puede ofrecer este mundo pisoteando a otros, pero sí te ofrezco ser un clavo donde pueda ser colgado un retrato de Jesús. Deja que Él crezca, tú mengua, porque en la manera que tú disminuyas y Él crezca, tú y yo seremos verdaderamente grandes. Que el Señor te bendiga. Feliz día junto a Jesús.